a continuar. Vamos a abrir el documento en el ejercicio número 4. No sé si ya lo tienen abierto. Ya, Inge. Ya. Muy bien. En el ejercicio 4 vamos a ver un tema que está relacionado con precipitación. Y antes de desarrollar el ejercicio, vamos a revisar lo que significa cada uno de los componentes que vamos a calcular. Dentro de precipitación podemos calcular 4 tipos de precipitaciones. Precipitación mensual, precipitación anual, precipitación mensual promedio y precipitación anual promedio. ¿Sí? Por ejemplo, la primera, precipitación mensual, la que ustedes pueden observar ahí en su pantalla, precipitación mensual, hace referencia a la suma de la precipitación diaria de un determinado lugar. ¿Sí? Precipitación mensual, le voy a escribir aquí el concepto, es la suma de las precipitaciones diarias. Por lo tanto, cuando hablamos de precipitación mensual, siempre vamos a hablar de una suma de las precipitaciones diarias para cualquier mes. ¿Sí? Vamos a colocarle ahí para un mes X. Para un mes determinado. Cualquier mes que se desee calcular, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del mes de febrero que estamos ahorita, febrero 2021, como ejemplo, la precipitación, como ejemplo, la precipitación de febrero 2021, ¿qué deberíamos sumar? Deberíamos sumar la precipitación desde el día 1 hasta la precipitación de qué día? Si hablamos 30, 31, 28. 28 de febrero. hasta el día 28 de febrero. 28 de febrero, ¿verdad? La suma de las precipitaciones diarias desde el día 1 hasta el día 28. Ese es el primer ejemplo de precipitación mensual, ¿sí? Y es lo que vamos a revisar en el Excel. El segundo tema de precipitación anual, miren, el segundo tema de precipitación anual es igualmente una suma de las precipitaciones ¿y de qué tipo de precipitaciones será la suma? Si nos dice, El año, año, anual dice, año si nos dice precipitación anual, es la suma de las precipitaciones del año. del año. ¿Qué compone un año? 12 de los meses. 12 meses. Los 24 meses, ¿verdad? Es la suma de las 12 meses. precipitaciones 12 mensuales, meses. ¿verdad? Mensuales. De un determinado año. Es decir, el tema anterior tiene relación. Primero, se calcula diariamente, se calcula la suma es una precipitación mensual
Y después se va acumulando la precipitación y se suma todos los meses las precipitaciones diarias de todo un año. Por ejemplo, si queremos saber la precipitación, aquí vamos a ponerle un ejemplo, ya que tomamos el primer ejemplo. Como ejemplo, la precipitación anual del 2021, ¿qué deberíamos sumar? ¿Qué deberíamos sumar, chicos, ahí? Los meses, los 12 meses de este año. La precipitación, deberíamos sumar la precipitación mensual. Desde enero hasta diciembre. Desde enero, muy bien, desde enero hasta diciembre, ¿verdad? ¿De qué año? Todas las 2021. 2021. Y miren cómo se va relacionando. En el anterior solo calculábamos de un mes y acá ya se aumentan 12 meses, ¿sí? Hasta ahí, si le vamos entendiendo, precipitación mensual, precipitación anual. Sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la tercera. La tercera es una precipitación mensual promedio. ¿Sí? Es una precipitación mensual promedio. ¿Qué es lo diferente que aparece aquí en precipitación mensual? Lo diferente es que aparece que es un promedio, ¿sí? Y para poder, antes de escribir el concepto, voy a colocar unos números para poder entender. Supongamos que tengo aquí el mes de febrero, ya que tomé como primer ejemplo febrero, y tengo aquí el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ¿verdad? O borrémosle el 2015. Empecemos 2016 para tomar en cuenta el 2021. Supongamos que este ejemplo, el 2016, en el año 120 milímetros, 170, 140, 130, 180 y 140. Esas son las precipitaciones mensuales. Estos datos que están aquí son las precipitaciones mensuales que ocurrieron en esos años. Pero miren, ahora nos está pidiendo la precipitación mensual promedio. Cuando ustedes escuchen la palabra precipitación mensual promedio, siempre va a ser de un mes esa precipitación, pero va a ser un promedio histórico. ¿Qué significa histórico? Que va a contemplar varios años. Por lo tanto, se debe sacar el promedio tomando en cuenta esos varios años. ¿Y cómo calculábamos un promedio? ¿Se acuerdan? Sumando y dividiendo para el número. Sumando, ¿verdad? Sumando los valores y dividiendo para el número total de datos. Para este ejemplo, la sumatoria, ¿cuánto nos daría toda esta sumatoria de aquí? Solo como ejemplo nomás. $880. 880, ¿verdad? Y dividido para el número total de datos, ¿cuántos datos tenemos? 2, 4, 6.
dividido para 6, 146.66. 146.67 milímetros. Y miren, ¿qué significa este valor? Este valor es la precipitación Mensual promedio. La Solo en precipitación febrero. mensual promedio. En palabras más sencillas, ese 146.67 es el promedio histórico de precipitación ¿para qué mes? Para el mes de febrero, tomando en cuenta desde el año 2016 hasta el 2021. 146.67 milímetros es el promedio histórico de ese determinado lugar, tomando en cuenta varios años. Por lo tanto, si quisiéramos colocar un concepto, precipitación mensual promedio, ¿cómo le colocaríamos? Le colocaríamos que es un promedio histórico de las precipitaciones mensuales de un determinado mes. Es decir, cuando escuchemos la palabra precipitación mensual promedio, como dice su palabra, es un promedio de un determinado mes, considerando las precipitaciones de muchos años que dispongamos de esos datos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí le vamos entendiendo? Sí, listo. ¿Sí? ¿Alguna consulta ahí? Sobre las tres hemos revisado precipitación mensual, precipitación anual y precipitación mensual promedio. Hice una pregunta, esos 120 y 170 se los inventó, ¿cierto? Estas son las precipitaciones mensuales. De aquí son las precipitaciones recuerden el concepto de precipitación mensual que decía arriba. Estas son las precipitaciones mensuales. Si regresamos a ver el concepto de precipitación mensual, miren lo que nos dice. Es la suma de las precipitaciones diarias para un determinado mes, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el determinado mes? Febrero 2016. La suma de las precipitaciones diarias de febrero en el 2016 fueron 120. En el 2017 fueron 170. En el 2018 fueron 140. En el 2019 fueron 130 y así sucesivamente. Todos estos temas están relacionados, miren. Primero, las precipitaciones diarias. Con esas precipitaciones diarias se puede calcular precipitación mensual. Ya teniendo la precipitación mensual, podemos obtener precipitación anual. Ya obteniendo las tres anteriores, podemos calcular precipitación mensual promedio y podemos calcular precipitación anual promedio. ¿Sí? Ahora, vamos con la última. La última es precipitación anual promedio. Si revisamos la palabra, ¿a qué nos hará referencia? Precipitación anual promedio. El total del año. Número El total total del año, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, si tengo estos años que estaba utilizando anteriormente y la suma total
de las precipitaciones anuales la precipitación anual fue de 700 aquí, 700 milímetros, aquí 900, 950, 800 y 650 en este año. Estos datos de aquí son las precipitaciones anuales de cada año, ¿no? Es decir, esto es la suma de los 12 meses para cada año. Pero miren lo que nos está pidiendo, precipitación anual promedio. Como nos dice promedio, ¿qué tomaremos? ¿Será un promedio histórico? ¿Qué de nuevo tenemos aquí? Miren, igual tenemos de nuevo la palabra promedio. Entonces, nos indica Sumamos. que debemos sacar un promedio histórico de las precipitaciones anuales para cada uno de los años que tengamos. Entonces, igual debemos sacar un promedio aquí. ¿Cuánto nos daría? Sumado. Sumado con 4.000. 4.000. Y con el promedio ya, la media sería 4.000 dividido para ¿cuántos años tenemos? Tenemos 6. 5. 5, 6. 2, 4, 5. Así, 5. ¿Cuántos tenemos ahí? Esto va a ser igual a ¿cuánto? 800. A 800, ¿verdad? Entonces, en la precipitación anual promedio para este ejercicio ha sido 800. ¿Qué significa? Que cada año, o de todos esos años que tenemos, en promedio, cada año llueve 800 milímetros. Por lo tanto, si quisiéramos colocar un concepto, ¿qué pondríamos? Que la precipitación anual promedio es un promedio histórico de las precipitaciones anuales de un determinado lugar. De un determinado lugar. Y ahí hemos revisado los 4 tipos de precipitaciones. Si lo queremos hacer en escala de tiempo, para que puedan visualizar cómo es de forma consecutiva lo que estábamos hablando, primero se inicia con la precipitación diaria, ¿verdad? Con la precipitación diaria. De ahí, esa suma de esas precipitaciones diarias, ¿qué nos da como resultado? Nos da como resultado la precipitación mensual, ¿verdad? Y luego, en esa escala acumulativa, ya que tenemos la precipitación mensual, ¿qué nos da? Anual. La precipitación anual, ¿verdad? Y ya que tenemos la precipitación anual y ya tenemos la precipitación mensual, podemos calcular la precipitación mensual promedio. Precipitación mensual promedio. Y por último, ya que tenemos la precipitación mensual promedio, podemos calcular Mensual, anual, promedio. la precipitación anual promedio. ¿Verdad? Ahora, las 3 primeras que ustedes observan acá, la 1 hasta la 3, perdón, desde la 1 hasta la 3,
y desde la 3, y desde la 4 y 5, vamos a hacer acá, para que ustedes puedan observar ahí, desde la 1 hasta la 3 son sumas. Y de la 4 y la 5 son promedios. Y con esa escala de tiempo ya podemos analizar. Primero, precipitación diaria, es decir, la precipitación que ocurre en 24 horas para un determinado lugar. Luego, si sumamos las precipitaciones de todos los días de un determinado mes, vamos a obtener la precipitación mensual. Ya tenemos la precipitación de un mes. Si sumamos todas las precipitaciones de todos los meses de un determinado lugar, vamos a tener la precipitación anual. Y ya teniendo las precipitaciones mensuales y teniendo precipitaciones anuales, podemos calcular precipitación mensual promedio y precipitación anual promedio, donde precipitación mensual promedio va a ser un promedio histórico para un determinado mes, tomando en cuenta varios años. Mientras que precipitación anual promedio va a ser un promedio histórico tomando en cuenta varios años su precipitación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí miren, la suma del 2016, la precipitación fue 700, 900, 950, 800 y 650. Y como promedio obtuvimos este valor de ese determinado lugar como promedio anual histórico, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos listos para desarrollar los ejercicios con esa inducción? Ninguna lesión, por lo menos. Podemos ya iniciar con los ejercicios. Haciendo los ejercicios le van a entender un poquito más en lo que analizamos ahorita. Entonces, nos vamos al ejercicio 3, al ejercicio 4, perdón. Y el ejercicio, miren, nos dan valores de una estación meteorológica de Machala. Tenemos datos, primero vamos a revisar, miren, tenemos datos desde 1973 hasta el año 1999. ¿Sí lo logran mirar ahí? ¿Sí le pudieron mirar? Desde 1973 hasta el año de 1999. Ahora, de las cuatro cosas que hemos revisado, precipitación mensual, precipitación anual, precipitación mensual promedio y precipitación anual promedio, de todas esas, díganme, ¿cuál ya nos da calculado estos valores? De esas cuatro temas que hemos analizado, La precipitación diaria. ¿a Las cuál, mensuales. ¿a cuál ya no debemos calcular? Precipitación. ¿Perdón? ¿Podría repetirlo? ¿Si lo dijo correcto? Por ahí lo dije, lo de... La precipitación mensual. La precipitación Medio. mensual, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Aurea. Aurea. Como dice su compañera Aurea, la precipitación mensual ya nos da calculada aquí. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el concepto? Revisemos con ustedes. Revisen el concepto que nos dice la precipitación mensual. La suma de las precipitaciones diarias. Es la suma de las precipitaciones diarias. Miren, y aquí tenemos los meses, desde enero a diciembre, y en el eje vertical tenemos el año. Pero aquí el ejercicio ya nos da calculado la suma de esas precipitaciones diarias, porque todos los meses tienen valores. Si observan, todos los meses tienen valores y ya nos da la estación meteorológica, nos está dando los valores de esas precipitaciones. Es decir, en el ejercicio, de los 4 componentes que habíamos revisado, ya tenemos uno calculado. El otro concepto
o el otro que debemos calcular, ¿cuál continuaba ahí? Precipitación, después de precipitación mensual que ya tenemos calculado. Anual. Lice, una pregunta. ¿Sí? Pero aquí solo estaríamos aplicando la precipitación mensual promedio y la anual promedio, porque no nos está pidiendo ninguna otras hasta cierto año o mes. Muy bien. Muy buena tu pregunta. Miren, si nosotros observamos, aquí tenemos las precipitaciones de cada mes y de cada año. Y acá tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, el promedio. ¿Qué será el promedio? ¿Con qué lo relacionan esta palabra? A lo que estábamos desarrollando. La media de todos los valores. De todos los valores de cada mes. Si está debajo de cada mes, mira que está debajo de cada mes, de enero, de febrero. ¿Qué viene a ser? Viene a ser un promedio mensual de precipitación, ¿verdad? Porque está tomando datos históricos de un determinado mes. En este caso, desde enero hasta diciembre. ¿Sí? Ahí ya tienes un componente. De los 4 componentes que se revisó, ya tienes uno. Precipitación mensual, el ejercicio ya te lo he desarrollado. Entonces ya tienes 2. ¿Cuál faltaría ahí? Si ya vamos a calcular precipitación mensual promedio y precipitación mensual, ya te lo da el ejercicio, faltan 2. ¿Cuáles serían esos 2? La anual. La anual, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el concepto de precipitación anual? La suma de las precipitaciones mensuales. La suma de las precipitaciones mensuales para un determinado Año. Año. Y aquí tenemos muchos años que calcular, miren, desde 1973 hasta 1999. ¿Y dónde lo ubicaríamos? Miren que aquí tenemos espacio para calcular las precipitaciones anuales. Vamos a colocarle aquí para que puedan observar. Precipitación anual. Ya tenemos 3 componentes. 2 por calcular y 1 que ya viene calculado. ¿Cuál faltaría? De los 4. La precipitación promedio. La precipitación, perdón, no la escuché. Anual promedio. La precipitación anual promedio. ¿Y qué nos dice la precipitación anual promedio? ¿Qué nos dice el concepto de precipitación anual promedio? Es el promedio de las Es la- precipitaciones mensuales. ¿Es el promedio de las precipitaciones mensuales, será? La Anual. suma de las precipitaciones anuales dividida para los años que se esté evaluando. Correcto. Dividido Muy para el bien. número de datos. Es un promedio histórico de las precipitaciones anuales, ¿verdad? De un determinado lugar. Es decir, una vez que ya calculemos todas estas precipitaciones anuales, le vamos a sacar un promedio y ese va a ser el promedio anual, ¿sí? Entonces, vamos completando paso por paso. La precipitación mensual, esta precipitación que está aquí, diaria, ya está. Esta precipitación mensual también ya está. ¿Cuál debemos calcular? Precipitación anual. La precipitación anual, como nos dice que es la suma de las precipitaciones mensuales para un determinado año, si observamos la línea de tiempo, ¿qué es? ¿Suma o promedio? Suma. Suma, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ingresar? Igual, suma,
y vamos a sumar, como es una precipitación anual, vamos a sumar todos los meses la precipitación. Si miraron donde señalé, igual suma desde la celda B9 hasta la M9. Y ahí le doy un Enter. Nos ha salido un valor de 1183.24. La precipitación anual, ¿para qué año? Para el primer año, que fue 1973. ¿Sí le salió ese valor? Sí. Sí, ¿verdad? Y aquí podemos irlo haciendo uno por uno o ubicar la cruz negra y arrastrar. Arrastramos hasta el final y obtenemos la precipitación anual. ¿Sí pudieron calcular? Sí, Inge. Sí, que tranquilo. Y miren, ya tenemos calculada la precipitación anual, la suma de las precipitaciones mensuales para cada año. Después, ¿qué nos dice? Precipitación mensual promedio. Como nos dice precipitación mensual, ¿qué nos dice la precipitación mensual promedio? ¿Qué nos dice el concepto? Sumamos los datos y los dividimos para el número de datos. Muy bien. ¿Qué nos dice el concepto de precipitación mensual promedio? Promedio histórico de las precipitaciones mensuales de un determinado mes. De un determinado mes. Es decir, vamos a calcular de enero, de febrero hasta diciembre. Vamos a calcular el promedio histórico de cada mes. Por eso nos vamos a ubicar aquí donde dice promedio y vamos a calcular ese promedio histórico para cada mes de esos años, ¿no? Como es un promedio, vamos a ingresar la fórmula igual promedio, y miren lo que vamos a hacer. Ingresamos la fórmula igual promedio y vamos a señalar la precipitación mensual de enero desde el primer año hasta el último año. De enero desde 1973 hasta 1999. Y miren, nos salió un valor de 193.61. ¿Le salió ese valor? Sí. Sí, Inge. ¿Sí le salió? Muy bien. Sí. Ahora, analicemos ese valor. ¿Qué nos indica ese número? Siempre es bueno saber qué significa cada valor. ¿Qué nos está diciendo ese valor ahí? ¿Algún voluntario? El promedio mensual más alto fue 193.61. El promedio mensual histórico desde el año 1973 hasta 1999, ¿de qué mes es ese valor? De enero. Solo de enero, ¿verdad? Porque es un promedio mensual, una precipitación mensual promedio, en este caso solo de enero. Es decir, ahora nos falta calcular para los otros meses. Como el Excel es tan fácil, no lo llamaríamos tan fácil, tan útil, podemos ubicar la cruz negra y arrastrar, miren, de forma horizontal. Y se nos calcula para todos los meses, miren. Ubicamos horizontal. Y nos permite calcular la precipitación mensual promedio para cada uno de los meses. Es decir, aquí tenemos la de enero, la de febrero, la de marzo, la de abril, la de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí? ¿Sí le pudieron calcular? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Alguien no pudo? ¿Me confirma para repetirle?
¿Sí? Muy bien. Ahora, ya tenemos la precipitación mensual promedio. ¿Qué nos falta, chicos? Tengo un mensaje aquí. Ya, muy bien. Me pidieron que les repita, no hay problema, le repetimos. La precipitación mensual promedio, recuerden que es un promedio de las precipitaciones históricas que toman en cuenta muchos años, pero siempre va a ser para un determinado mes. Como nos está pidiendo un promedio,